Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este espacio y la oportunidad que nos da para que podamos estudiar su palabra nuevamente. Estamos otra vez con Henry Baez, que está con nosotros. ¿Estoy am, pronunciando tu nombre correcto? Sí, está bien. Ok. Um, el tema de hoy, hermanos, va a ser la Trinidad y la justificación por la fe, dos temas incompatibles. Nuevamente está nuestro hermano Henry. Hemos estado esperando momentos con él para pasar y estudiar la palabra de Dios. Y por fin está con nosotros esta noche. Les invitamos a escuchar cada cosa que se presenta con oración, que lo busquen en la Biblia. No crean en lo que dice, busquen todo lo que dice en la Biblia. Y con un espíritu humilde nosotros podamos entender el mensaje que el Señor quiere para nosotros. Escudriñar las escrituras, dice Juan 5:39. ¿Cómo estás, Henry? Una Hola bendición Brenda, ¿cómo verte otra vez. estás? Bien, gracias a nuestro Dios. Bien, bien, bien. No habíamos podido volver a estudiar porque pues se presentaron algunos inconvenientes en el camino, pero nuevamente Brenda, estamos aquí por la gracia del Señor y el propósito es que podamos aprender, porque definitivamente en esto todos los días aprendemos, ¿no? Y el único maestro es el Señor. Así que nosotros solamente somos siervos que aprendemos a los pies de Jesús. Él es el Señor. Amén, gloria a Dios. Así es. Entonces empezamos pidiendo la presencia del Señor. Claro que sí. Ok, Vamos a orar. ok. Padre bondadoso, te damos gracias por la bonita oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con la hermana Brenda y con muchos hermanos que tal vez puedan escuchar este tema. Te suplicamos que seas tú, Señor, quien hables a nuestros corazones y que podamos nosotros dejarnos dirigir por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Henry, antes de empezar, me gustaría que me regales como unos 5 minutos para que me digas cuál es el ministerio que están haciendo por allá. Tú hablaste de un sanatorio. ¿Cuántos hermanos ustedes se reúnen y están en Colombia? ¿Cómo es, cuál es el proceso que ustedes tienen ahí? ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo tú crees que el Señor te puede bendecir con todo lo que tienes para en mente, Bueno, ¿no? en mente tengo muchísimas cosas. No sé cuántas de ellas el Señor me permita llevar a cabo, pero mi mente vuela, mi mente vuela mucho y en mi mente hay querer poner una emisora donde podamos transmitir por lo menos 12 horas al día, eh, temas de salud, entrevistas de salud, ayudar a la gente por ese lado con la obra misionera médica, profecía, himnos, justificación por fe, evangelismo en general, a través de una emisora. En mi mente hay una imprenta también, eso está en mi mente, pero eso solo está en mi mente. Pero lo que sí tenemos ya de manera concreta, pues es un ministerio a través del que le ayudamos a las personas en el tema de la salud. Yo, pues por la gracia del Señor, tengo algunos conocimientos del Señor en el área de la salud y con eso ayudo todas las semanas me llaman personas a, a pedirme que les ayude, ya sea con problemas de cáncer, problemas del colon que son tan frecuentes, gastritis, helicobacter, artrosis, artritis, bueno, lupus, todo lo que te puedas imaginar. Y sí, en la semana, a veces hoy, por ejemplo, de ayer y hoy tuve que atender tres personas, pues, de manera así como virtual, ¿no? Yo les saco el tratamiento, se los envío, todo es gratuito, no le cobro a nadie, por supuesto. Pues, creo que el ministerio del Señor tiene su origen ahí, ¿no? De gracia recibiste y das de gracia. Y aparte de eso, pues tenemos un terreno en el que estamos haciendo ya una escuela misionera. El propósito es preparar jóvenes en esa escuela misionera eh, en todas estas verdades, en la verdad presente. Y que sean jóvenes que puedan salir, ayudar a los enfermos,
presentar el mensaje de la justicia por la fe, la justificación por fe, la brevedad del tiempo a través de las profecías, que puedan aprender agricultura, música, y en eso estamos. Tenemos un terreno más o menos grande en el que ya tenemos bastantes árboles frutadores sembrados, tenemos mandarinas, naranjos, aguacates, yucas, plátanos, bueno, tenemos de todo un poco, duraznos, manzanos, em, guanábanos, hay de todo un poquito, caña, ya está Mm. produciendo, con mucha agua, le pasa un arroyo inmenso por la mitad del terreno y bueno, el propósito ya tenemos el templo, ¿no? Ya tenemos también el templo. Vamos a empezar a hacer las habitaciones para los jóvenes. Esperamos hacer 8 habitaciones para jóvenes y 4 para señoritas. Y empezar a recibir muchachos para que reciban la instrucción necesaria para poder salir a presentar el Evangelio de la verdad presente. Ese es el proyecto, en eso estamos caminando, pero aparte de eso, queremos hacer por lo menos, al menos, unas 2 alcobitas con unos 2 baños para recibir pacientes, ya sean hermanos, personas de afuera, pero lo queremos hacer de manera gratuita. Ese es como lo que queremos hacer para el Señor. Eh, y aparte de eso, pues todo lo que te acabo de comentar anteriormente, ¿no? Pues en la visión de uno está poder a través de los medios, con una emisora, con una imprenta, poder ayudar a miles de personas, pero pues vamos a ver hasta dónde nos permite llegar el Señor, ¿no? Esa es la esperanza. So, tengo entonces dos preguntas. Una es entonces yo puedo poner tu número de teléfono abajo si las personas, tú sabes, hay personas que tienen problemas de salud, se pueden comunicar contigo de cualquier parte Sí, del claro, mundo. Tú claro que los puedes. sí. Y Yo de hecho hay, le he enviado muchos tratamientos a personas de Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, mm, no, bastante, bastante. y, Claro, obvio, más acá en Colombia porque es donde más me conocen, ¿no? y el Pero también Señor ha hay que sanado ver. personas en donde tú estás. Sí, O los claro, que. hermana, claro. Se han sanado personas, pues, por lo menos de mi familia, 2 personas de cáncer se han sanado, gracias al Señor. Sabemos que el que los ha sanado es Él porque pues, uno no tiene poder de sanar, ¿no? Amén. Pero es el Señor el que lo hace. Muchísimas personas con problemas de colon que definitivamente se han sanado, personas con artrosis se han sanado, personas con gastritis crónica también. eh, un caso bien particular, bueno, diabéticos, he tratado diabéticos que ya son dependientes de insulina y el internista les ha quitado la insulina, ¿ve? Amén. Claro, después de un año de ser juiciosos, pero les ha quitado la insulina. Wow. También, gracias a Dios, no muchos, solo un caso de una persona con insuficiencia renal crónica que ya estaba diagnosticada para diálisis, porque había perdido la función renal de un riñón totalmente y el otro, pues estaba trabajando en un 20%, así que la Wow. diálisis estaba inflamadísima por la toxicidad, muy inflamada, muchos dolores en todo el cuerpo, vómito ya por la toxicidad, bueno, una situación muy deplorable y con solo 30 años, una muchacha. Pues yo no sé, yo no sé cómo se trata eso. Yo no sé cómo se trata una insuficiencia renal, la verdad. Pero sé que todas las enfermedades, eso sí lo sé, tienen su origen en la violación de las leyes del ser. Eso sí lo sé. Sé que todas las enfermedades tienen su origen en las células. Porque si tú tienes una enfermedad renal, pues lo que están dañadas son las células de los riñones. Si tienes una enfermedad hepática, las que están dañadas son las células del hígado. Y así. Entonces, si tú le proporcionas a esas células, primero, el ambiente donde vivan adecuadamente, es decir, que sea un medio alcalino, que pueda empezar a haber desintoxicación, puedas poner a trabajar todos los mecanismos de desintoxicación que tienes, que son
piel, hígado, riñón, pulmón, ¿ves? Colon. Y si los pones a trabajar todos, y aparte de eso empiezas a suministrarles suficiente nutrición a esas células, pues las células, nuestro Padre Celestial les ha dado la capacidad de regenerarse, de restaurarse, entonces la enfermedad desaparece. Y yo hice eso con esta persona sin saber realmente cómo tratar, pero utilizando ese principio, sin saber cómo tratar una insuficiencia renal de ese Amén. calibre, pero utilizando ese principio, que está en la Biblia y el espíritu de profecía, pues esa persona exactamente a los 4 meses estaba totalmente restaurada y fue a su nefrólogo y la examinaron y la miraron y finalmente pues quedaron asombrados porque los riñones estaban totalmente sanos. Ok, una pregunta más. Las personas que tenían cáncer, ¿a qué clase de cáncer tenía o qué parte del cuerpo? No, los dos han sido de cáncer de mama, Ok, que es bastante agresivo. Siempre ha sido de cáncer de mama. ok. Ok, so hermanos ahí saben un poco, conocen un poquito más. Tenemos una ayuda aquí para los hermanos que están viendo el, am, el canal. Y también estamos tratando de entrar a otros grupos que no son adventistas. O si alguna vez tienen alguna pregunta, ustedes conocen a Henry que los puede ayudar y todo sería usando los medios que Dios ha dado, ¿no? Para que Él pueda sanar a su pueblo. Amén. So, entonces entramos nuevamente con voy a poner el número de teléfono de Henry en la parte de abajo para que si alguien quiere comunicarse con él, pues entonces pueden hablar con él. So, nuevamente el Bien. título de hoy es, no sé si tienes algo más que agregar. Bueno, Eh, no, no. Creo que definitivamente en el área de la salud, lo más importante es entender que nosotros solamente somos instrumentos inútiles, pero que cuando por la gracia de Cristo le decimos al Señor, Señor, yo no sé nada, pero quiero ayudar a otros seres humanos, enséñame, el Señor definitivamente hace el milagro, es el milagro. Entonces, la invitación es a que, como hemos venido estudiando a través de diferentes temas que hemos tratado acá contigo, es colocar nuestra confianza en el Todopoderoso. Eh, para el Señor, un cáncer no es nada. Para el Señor, una gastritis no es nada. El problema grande del Señor es convencernos a nosotros de que tenemos que hacer cambios, de que la fe va acompañada de obras. Y esas obras son cambiar todos nuestros hábitos de alimentación, ejercicio y todo lo demás. y lo que voy a decir también es si ustedes, hermanos, quieren, bueno, consulten con su médico. Y le voy a decir el médico señalando, el médico que sabe todo, y lo digo esto también porque yo sé que a veces uno se puede meter en problemas con YouTube, pero consulten con su médico y el médico que todo lo ve y ustedes saben a dónde uno se está refiriendo, consulte con él porque el Señor les va a llevar a alguien, a sus hijos, ¿no? Para que, en este caso, Amén. para que pueda ayudar como Henry. Entonces vamos con el tema, la Trinidad y la justificación por la fe, dos temas incompatibles. So, te escuchamos, Henry. Bueno, es interesante la expresión que utilizas. Dos temas incompatibles. ¿Por qué? ¿Por qué es que la Trinidad y la justificación por la fe son dos temas incompatibles? Bueno, son dos temas incompatibles por una razón. Porque la Biblia dice, vamos a leer las citas primero, vamos a utilizar la palabra del Señor para que podamos, pues como siempre, tomar, tomar la Biblia como punto de referencia, la palabra del Señor. En Romanos capítulo 5 versículo 18 nos dice la palabra del Señor, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, la justificación que produce vida o la justificación que el Padre ofrece al pecador a través de su Hijo Jesucristo, solamente se puede encontrar en Él. Entonces, cuando
Cuando la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia Católica la que inventó la Trinidad desde el Concilio de Nicea en el año 325, cuando la Iglesia Católica afirma que hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a cada uno de esos dioses le da un rol, es decir, al Padre, el de Padre, al Hijo, el del Hijo, y al Espíritu Santo, el del Espíritu Santo, y cada uno de ellos tiene una función. El Padre está simplemente sentado en un trono, aparentemente indiferente, solamente como un juez arbitrario, así lo ve la Iglesia Católica, un juez arbitrario que condena, que castiga. El Hijo, pues es el que viene, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre y nos otorga el perdón. Y el Espíritu Santo, después que se va, el Hijo es el que viene y nos transforma. Pues cuando tú miras el plan de la redención como lo plantea la Iglesia Católica, y no solamente como lo plantea la Iglesia Católica, sino como lo plantean el resto de las iglesias que creen exactamente igual. Entonces, ya Jesús no es el único medio de justificación, porque esa palabra justificación no es una palabra que tenga que ver solamente con el sacrificio de la cruz. Esa palabra justificación, como hablamos en los temas anteriores, implica que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te hace justa y me hace justo a ti y a mí, Brenda, por la justicia de su Hijo. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, te justifica en la cruz perdonándote los pecados, pero te santifica en tu vida diaria por su mismo Hijo. Entonces, si tú le atribuyes, si tú le atribuyes la justificación para el perdón de los pecados solamente a Cristo, pero la santificación se la atribuyes a un tercer Dios en la doctrina trinitaria, entonces ya Jesús no es el único medio de justificación. Ya hay dos que me justifican, que es Jesús y el Espíritu Santo, como un tercer Dios. Entonces, desde ese punto de vista, pasajes, por ejemplo, como el que tú puedes leer en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino en el de Cristo Jesús. Entonces, bueno, si la salvación es solamente en Jesús y el Padre designó que solamente a través de Él podamos ser salvos, entonces, ¿qué pasa con la Trinidad? Porque si Jesús solamente me salva de mis pecados, pero no me salva de dejar de pecar, es decir, en ese proceso que llamamos santificación, entonces ya Él no es solamente mi medio de justificación, ya soy justificado también a través de la obra de un tercer Dios, al que en el mundo trinitario le llaman Espíritu Santo. Y que nosotros creemos, por supuesto, en el Espíritu Santo, pero no como una tercera deidad o como un tercer Dios, sino creemos en el Espíritu Santo como la presencia del Padre o la presencia del Hijo. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario. No es interesante cuando dices que eso produce dos agentes como de justificación. Eso es realmente claro, como tú lo dices. Amén. Claro que sí. Ahora, si tú lees, por ejemplo, Romanos capítulo 3, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Dice algo interesante, Romanos 3, 23 al 24. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Pero ahora vamos a mirar cómo es que son justificados por su gracia. Son justificados por su gracia gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Entonces,
esa justificación, Brenda, que comprende, porque es que aquí el problema es que no vamos a entender la justificación por fe mientras que nosotros no comprendamos que en la justificación por fe solamente hay dos personas divinas que nos justifican. Una, que es el Padre, que la da, pero que la da a través de su Hijo. O sea que finalmente el único medio que tengo yo para ir y ser justificado por el Padre es a través del Hijo, porque el Hijo dijo claramente, ¿no? Mira lo que dijo el Hijo. Ninguno viene al Padre sino porque por el Hijo. O sea, es el Hijo en el que encontramos justificación. Esa gracia que el Padre da para que el hombre pueda ser justificado solo se obtiene a través del Hijo. Pero el Hijo nos justifica, pero el gran problema es que la gente cree que la justificación es solamente un acto de la cruz. Y entonces uno vuelve y pregunta, bueno, si la justificación es solamente un acto de la cruz, entonces, ¿qué hacemos? El Señor nos justifica en la cruz, perdonando nuestros pecados y nos deja así. ¿Qué sería de nosotros si solamente somos justificados por el perdón de los pecados y la santidad sin la cual ninguno verá a Dios? Bueno, esa se la atribuyen a un tercer Dios, es decir, no es a Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Ahora, hay algo muy interesante, Brenda, que debemos mirar. Adán y Eva, Adán y Eva salieron de las mismas manos del Creador. De hecho, fue el mismo Señor Jesucristo, el que creó a Adán y Eva por voluntad de su Padre y orden de su Padre. Pero ellos estuvieron ahí en la creación. Ahora, hay un concepto que es bastante, bastante equivocado y es el concepto de la palabra Elohim. ¿Has estudiado esa palabra alguna vez? Elohim, hebreo. En hebreo la palabra Elohim es plural, se interpreta como un plural, pero pues un plural puede ser de más de uno. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Bueno, un plural es un plural, más de uno. Y cuando tú lees, por ejemplo, Juan 1:1, vamos a leer Juan 1:1 porque es interesante esto. Juan capítulo 1, vamos a buscarlo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es bastante interesante, Brenda. Mira lo que dice, es un pasaje muy sencillo, pero muy diciente. En el principio era el verbo. Y nosotros sabemos que ese principio del que habla es algún momento en la eternidad, ¿no? En el principio era el verbo. Y luego en el versículo 14 nos dice quién era ese verbo, porque dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que ese título que se le da ahí a Jesús, que fue el que se hizo carne del verbo, dice que estaba en el principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, es decir, estaba con el Padre. Pero luego dice, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que Jesús, antes de venir a esta tierra a encarnarse, era de naturaleza divina, divina. El verbo estaba con Dios, ese verbo que después se hizo carne, pero el verbo también era Dios. Y luego dice, este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ya sabemos que Jesús fue el que le dio origen a toda la creación. Y bueno, aquí podemos ver solamente al verbo que es Jesús y al Padre. Y a ambos se les da ese título de Dios, es decir, Elohim. Elohim, que es lo que es la palabra que los hebreos utilizaban para hablar de un ser superior, para alguien con mucho poder, que realmente lo que quiere decir es el poderoso, los poderosos. Bueno,
Ahora, si tú miras, por ejemplo, Filipenses, vamos a ir a Filipenses, a buscar en mi Biblia Filipenses capítulo 2. Cuando tú buscas Filipenses capítulo 2, dice algo muy interesante. Filipenses 2, vamos a leerlo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Bien interesante esto. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en el pasado, es decir, estando él en el cielo, que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 6, él, Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo naturaleza divina, siendo en forma de Dios, por ser hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Bueno, ¿qué fue lo que no estimó? El ser igual a Dios. Dice como cosa a que aferrarse, es decir, que Jesús no se aferró a su divinidad, a esa condición divina que tenía de igualdad con el Padre. Y luego dice, por ser su hijo. Y luego dice, no se aferró el ser igual a Dios, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, cuando tú lees Filipenses, no dice que Jesús se despojó de una cosa, no se despojó de algo de materia, de un trono, de un cetro, de una corona. No, dice que se despojó de sí mismo, de sí mismo. Si a ti te dicen, Brenda, despójate del celular, tú estás entregando una cosa, estás entregando una cosa. Pero si te dicen, despójate de tu vanidad, no estoy diciendo que seas vanidosa, ¿no? Pero si te dicen, despójate de la vanidad, despójate del orgullo, despójate del egoísmo, te están diciendo que te despojes no de algo que tienes, que es materia, sino de algo que está en ti. Y Jesús dice que se despojó a sí mismo, es decir, que el despojo que él tuvo fue de algo de él, de su esencia, de su esencia. Y es bien interesante esto, muy interesante esto que nosotros estamos eh, diciendo, porque Elena de White, precisamente hablando de esto, mira lo que dice, por ejemplo, en la Carta 67, fue escrita en el año 1902, en la página 44. Mira lo que dice. ¿Quieres que te lo lea? Yes. Escucha lo que dice. Dice, Cristo es la fuente desde la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia. ¿Qué dice el aceite? Ahora, ¿con qué hemos nosotros eh, comparado al Espíritu Santo de manera simbólica en la Biblia? ¿Con qué, Brenda? ¿Recuerdas? Con aceite. Es decir, ya hablamos de que el Espíritu Santo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? ¿Estás ahí? Ujú. Amén. Ahora mira lo que dice. Cristo es la fuente desde la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia, que les permite llevar adelante su obra. Está hablando del Espíritu. Pero ahora escucha lo que dice acá. Se vació de su gloria para llenar a sus creyentes con su Espíritu, lo que les daría poder y eficiencia. Qué interesante. Eso no es un Que, tercer Dios. claro, claro, claro. Porque aquí me está diciendo que Jesús antes de venir a encarnarse, me está diciendo Filipenses, que él se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo. Es decir, Jesús dejó su divinidad, por eso Jesús, el Padre tuvo que, el Hijo tuvo que ser reengendrado nuevamente. Y María, por eso Hebreos 1 dice, y cuando se introduce el primogénito en el mundo, y por eso Mateo 1:20 dice algo interesante. Dice que cuando José quería dejar a María porque vio que estaba en embarazo,
Dice que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, no temas, José, en recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, aquí surge una disyuntiva y es, Jesús, si el Espíritu Santo en la creencia trinitaria es un tercer Dios, entonces aquí surge la pregunta de quién es hijo Jesús. ¿Es hijo del Espíritu Santo o es hijo del Padre? ¿Me estás entendiendo? Ujú. Porque Mateo 1:20 dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ve? Pero Hebreos dice que el Padre dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es que el Padre se da a conocer en Mateo 1:20 como el Espíritu Santo. ¿Ves? Y cuando tú dices que él se despojó, ¿esa es la voluntad? ¿Se despojó de la voluntad para entregar al Padre? ¿O cómo se explica eso? Es lo que está diciendo acá Elena de White. Mira, te lo voy a leer nuevamente. Ella Ujú. dice, Cristo es la fuente desde la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia, que les permite llevar adelante su obra. Ahora, ¿qué nos permite llevar adelante su obra? El Espíritu Santo. Y luego dice, se vació de su gloria para llenar a sus creyentes con su espíritu. Ahora, si me está diciendo aquí que se vació de su gloria y luego me dice que esa gloria de la que se vació es el espíritu, su espíritu con el que va a llenar a sus creyentes, entonces, ¿cuál fue la gloria de la que se vació? Pues su espíritu. ¿Sí me estás entendiendo? Ah, ok. Porque me está diciendo, se vació de su gloria, pero luego me está diciendo que él se vació de su gloria para llenar a sus creyentes con su espíritu. Entonces, ¿cuál fue la gloria de la que se vació? Su espíritu. Entonces, aquí volvemos nuevamente a los dos principios de la justificación por fe, la justicia imputada y la justicia impartida. Y entonces aquí tenemos que entender que justicia imputada es Cristo muriendo por ti y por mí y perdonándote los pecados a ti y a mí, y que justicia impartida es Jesús dándonos su espíritu a ti y a mí, para que en ese espíritu podamos vencer nuestros caracteres depravados y podamos ser nuevas criaturas en él. Es más, es más, te voy a decir algo. Hay un pasaje extraordinario que habla un poco de esto y yo quiero pues leerte esto porque vale la pena. Está en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 54. Mira lo que dice. Está hablando de cuando el padre y el hijo eh, empezaron a planear la salvación del hombre y que era necesario pues rescatar al hombre del pecado, ¿no? Cuando Adán y Eva cayeron. Y dice, los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Ahora, mira lo que está diciendo. Dice que los mismos ángeles se ofrecieron ellos como sacrificio. Ellos dijeron, nosotros vamos a ir a morir por el hombre si es necesario. Pero ahora escucha lo que dice. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. Solamente aquel que era de naturaleza divina, igual al Padre, podía hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía que vaciarse de su gloria. Los ángeles no se pueden vaciar de eso porque ellos no tienen vida en sí mismos. Jesús sí. La Biblia dice en Juan, como el Padre tiene vida en sí misma, le dio al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Ves? Entonces, esto es lo interesante. Ahora, hay un pasaje bien interesante que termina como de aclarar todo esto definitivamente. Está en el libro deseado de toda la gente, pero luego te voy a leer un montón de pasajes que hay en la Biblia. Pero bueno, voy a leerte lo que dice primero el deseado de toda la gente en la página 623. Dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que se envía a todos los hombres para darles suficiencia, para que por su gracia podamos ser completos en Él. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo
que se envía a todos los hombres para darles suficiencia. Bueno, luego tú puedes leer, por ejemplo, eh, en manuscrito 36 del 19 de septiembre, fue escrito en 1989, dice, Dios nos ayude a que seamos santificados por la verdad y que la santificación tenga su influencia para fermentar a los que están a nuestro alrededor. Luego dice, no la levadura de la malicia, no la levadura de los celos, no la levadura de las malas sospechas, la levadura del Espíritu de Jesucristo, que es descendido del cielo, llamado el Espíritu Santo, y ese Espíritu afecta el corazón y el carácter. Este pasaje es bastante claro, ¿no? Porque dice que el Espíritu de Jesucristo es el que influencia la vida para transformarlo, y dice que a ese Espíritu de Jesucristo es al que se le llama Espíritu Santo. Bueno, pero luego de eso, te voy a leer un pasaje más que está en el deseado de todas las gentes también, y es bien interesante este pasaje. A ver si lo encuentro. Dame un segundo para poder leerlo. Este pasaje a mí, la verdad es que me parece bastante diciente, Brenda. Mira lo que dice. Escucha por favor con atención. Ujú. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana. Pero luego, ¿cuándo el Espíritu Santo tomó personalidad humana? ¿Cuándo? Nunca. El Espíritu Santo no tomó personalidad humana. Así que sí, aquí Elena de White está diciendo el Espíritu Mm, Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Jesús tiene dos personalidades. Él tiene su personalidad divina porque la tenía desde antes de venir a este mundo. Es decir, antes de venir a este mundo, Jesús era de naturaleza divina porque es la imagen visible del Dios invisible. Pero luego que toma naturaleza humana, Elena de White dice en el deseado de todas las gentes que él retuvo para siempre su naturaleza humana y la llevó al más alto cielo. mm. O sea, cuando está él en las cortes del cielo, como abogado nuestro, está con su naturaleza humana, pero con su naturaleza humana está delante del Padre y con su naturaleza divina nos asiste a nosotros para transformarnos el carácter, porque tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Por la humana es un representante de la raza caída, pero por la divina nos transforma. Y por eso es que Elena de Guayaca, ella entendía esto muy bien. Los que no entendemos eso somos nosotros, pero ella dice algo tan interesante como el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Ahora, luego dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. ¿Personalidades es lo mismo que naturalezas? Sí, claro, claro que sí, así se muestra en diferentes partes, ¿no? Porque el Padre solamente tiene naturaleza divina, nunca como naturaleza humana, pero Jesús las tiene ambas. Entonces, tenemos nosotros a la persona de Cristo el hombre y tenemos a la persona del Espíritu, ¿ves? Lo divino, la persona divina de Jesús. Y por sus dos naturalezas, Jesús se vincula con el hombre porque a través de la humana se hizo uno con nosotros
y sube al más alto cielo y nos representa como alguien de la especie humana, pero por la divina nos imparte su espíritu. Eso es maravilloso, el plan de la salvación. Y por No, eso es que Filipenses dice, se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. no dos seres. A veces cuesta un poquito de trabajo digerirlo, Mm, pero, pero escucha algo. ¿Por qué crees que Efesios 1:5? Vamos a leer Efesios 1:5. Vamos a leer Efesios 1:5. Y mira lo que dice Efesios 1:5. Es bien interesante. Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Mira esto. Esto es algo que hace algunos años pude ver. Efesios 1:5 dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues aquí nos dice que el Padre nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos. ¿Por qué adoptados? Porque Adán y Eva fueron hijos de Dios por creación, es decir, salieron de las manos del Creador. Pero tú y yo estamos destruidos y estamos en un proceso, por así decirlo, de restauración para poder entrar nuevamente al Edén perdido. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, en ellos no había envidia, no había egoísmo, no había malicia, ¿ves? No había mal genio, no había irritación. O sea, tenían el carácter de su Creador. Después que pecaron, ese carácter es alterado y ahora empiezan a salir cosas en el hombre, que es a lo que le llamamos pecado, que son los frutos de la carne. Y cuando engendramos un hijo, ese hijo le transmitimos no solamente lo morfológico, es decir, el fenotipo, color de cabello, ojos, piel, estatura, no solamente eso le transmitimos también el pecado, todos los patrones de comportamiento psicológicos. Por eso hay madres que son depresivas, tienen un bebé y el niño sale con depresión. Por eso hay madres, y eso es lo que le llamamos enfermedades congénitas. Tenemos un hijo y la madre sufre del colon y engendra un hijo y el niño recién nacido con estreñimiento. Oiga, pero ¿cómo? Porque le heredamos también a los hijos los rasgos fisiológicos, es decir, deficiencia en los órganos. Por eso hay familias que mueren todas del corazón, por eso hay familias que todas son diabéticas, porque le transmitimos en la genética eso. Pero ahora ya tenemos acá que les transmitimos los rasgos morfológicos, es decir, el fenotipo, lo externo, los rasgos psicológicos, el carácter, ¿ves? Y también les transmitimos los rasgos fisiológicos, las deficiencias de nuestros órganos y sistemas o las fortalezas. Entonces, ya en ese nivel de destrucción en el que estamos nosotros, después de Adán, los hijos que Adán engendra ya no son la imagen de Dios. Por eso necesitan junto con él un Salvador. Necesitan un Salvador. ¿Ves? Necesitan un Salvador, definitivamente. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Adoptarnos. Nos adopta. ¿Por qué? Porque el hombre, el pecador común, el pecador, el hombre que ha sido engendrado en pecado, no nace siendo hijo de Dios, nace siendo hijo del pecado, hijo de la muerte. Bueno, es que así lo dice Romanos 5. Mira lo que dice Romanos 5 para que no especulemos. Mira lo que dice Romanos 5. Y ahí podemos nosotros como ir mirando cuál es nuestra verdadera condición. Romanos capítulo 5.
Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos hijos de la muerte, hijos del pecado, porque nacimos condenados a la muerte eterna por causa del pecado. Y por tanto, como somos hijos de la muerte, hijos del pecado, de la desobediencia, ahora tenemos que ser adoptados como hijos de Dios. Y por eso Efesios 1:5 dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, hijos del Padre, pero dice algo interesante, por medio de Jesucristo. O sea que la adopción de hijos se lleva a cabo, mi hermana Brenda, solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, es imposible que nosotros podamos ser adoptados por medio de otro. Tenemos So- que ser adoptados solamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, no sé si con esto ya podemos entender por qué es que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿cómo así? Que no los dejaré huérfanos. Si es que Jesús no es el Padre. Y precisamente de ahí es de donde los pentecostales sacan la conclusión que el Padre y el Hijo son el mismo. Y entonces le dan idea a la doctrina del unitarismo, que no tiene ningún sentido. ¿Ves? Pero Mm. cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Él no está diciendo que va a venir otro. Él está diciendo que él mismo va a venir, pero ¿cómo? Bueno, con su personalidad divina, a través de su espíritu, con su personalidad divina. Eso es bastante importante entenderlo. Muy So, importante entender esto. Que si no entendemos eso, pues hermana, vamos a sacar conclusiones muy, pero muy equivocadas de la verdad. so Jesús dijo, cuando Jesús viene, él, sí, ok, toma la naturaleza humana y entonces él nos adopta como sus hijos y por medio de él nos, el Padre nos adopta a nosotros también como sus hijos. sí, es que la cuestión es que no, el Padre nos adopta, pero nos adopta a través de su Hijo. Claro, Es ok. decir, que para que tú puedas ser adoptada como hija del Padre y volver a ser hija de Dios, y yo pueda volver a ser un hijo de Dios, solamente se puede hacer ese proceso de adopción a través del Hijo. Mira cómo lo explica Pablo, que lo explica de una manera muy sencilla en Gálatas capítulo 4. Vamos a buscar Gálatas 4, porque el apóstol Pablo lo explica de una manera, podríamos decir que magistral. Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice. Gálatas capítulo 4. Bastante interesante. Versículo 4. Escucha esto. ¿Por qué la adopción es a través del Hijo? O sea, para que tú puedas ser adoptado y yo sea adoptado, solamente es a través del Hijo. O sea, que el Hijo nos adopta para su Padre, Mm, por los méritos de Él. Y por eso fue que Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. No porque Él sea el Padre, sino porque a través de Él se lleva a cabo la adopción. ¿Entiendes? ujú. Ahora, escucha esto. Es como cuando tú quieres adoptar un hijo. Tú vas a ¿cómo se llaman estos sitios? A un orfanato. Y tú quieres adoptar un hijo, pero hay un intermediario para esa adopción. El intermediario es el orfanato. ¿Ves? Es a través de él que se lleva a cabo la adopción. Entonces, ahora la cuestión es que aquí la adopción de hijos del Padre se lleva a través de Jesucristo. Ahora, mira cómo lo explica Pablo, de qué manera lo explica Pablo en Gálatas 4:4. Y dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley. Está hablando del nacimiento de Jesús, que nació de una mujer, la Virgen, y nació bajo los requerimientos de la ley. Pero luego dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el versículo 5 dice algo interesante, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción De de hijos. hijos. Entonces, ¿para qué vino Jesús y se encarnó? Para que tú y yo recibamos la adopción de hijos. Pero luego que Él nos adopta como hijos, al venir, morir por nosotros, vivir por nosotros, morir por nosotros, resucitar por nosotros, Jesús sube al cielo con su naturaleza humana. Y mira lo que sucede después de que nos adopta como hijos en la cruz del Calvario. Escucha esto, porque acá está todo el plan de la justificación. Verso 6. En el versículo 5 dice que con su naturaleza humana nos dio la adopción de hijos. Pero en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, es decir, ya somos hijos porque Él nos redimió en la cruz del Calvario y nos adoptó. ¿Está bien? Ujú. Pero en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Abba Padre. Padre. Entonces, mira qué interesante, porque la adopción de hijo que el Hijo de Dios, Jesucristo, nos da en la cruz del Calvario, la adopción de hijos que nos da Él en su sacrificio, ahora permite que se haga algo. Dios Padre envía a nuestros corazones El Espíritu un Santo. tercer Dios, no, dice acá, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, cuando tú tienes, Brenda, el Espíritu del Hijo de Dios viviendo en tu corazón, el Padre pasa mirando así. Y entonces mira a Brenda y dice, pero no, Brenda no está ahí. Ahí está viviendo es mi hijo. Ah, Ah, qué mi hijo lindo. Jesucristo vive en ella. El Y ese Consolador, hijo ¿no? que vive en ella, y Ujú. ese hijo que vive en ella clama, Abba Padre, Abba Padre. Ahora, mira cómo lo explica Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Muy interesante. Vamos a leer Romanos 8, el versículo 14 y 15. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, hijos de Dios. Pero vamos a ver quién es ese Espíritu de Dios que nos guía para que seamos hijos de Él, de Dios. O sea que ya fuimos adoptados como hijos en la cruz del Calvario y ahora hijos, como hijos, necesitamos la guía del Espíritu de Dios, ¿cierto? Nos guía por el camino de la santificación. Pero Ujú. ahora vamos a ver quién es ese Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero escucha esto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Abba Padre. Padre. Oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que recibimos el espíritu de adopción? Si es que el que nos adoptó fue Jesús en la cruz del Cruz. Calvario, porque vino a redimir los que estaban bajo la ley a fin de darle la adopción de hijos. Pero ahora el espíritu que recibimos es el espíritu del mismo que nos adoptó, es decir, de Jesús, para su Padre. Mm. No sé si tienes alguna pregunta. Pues para Ya mí por lo ese, menos esto es muy claro. ya eso se le llama el Consolador. A eso es lo que le dicen Claro, no es claro, una claro. tercera persona, sino. No es una tercera persona. A él se le llama el Consolador y es tan tremendo todo esto que hay algunas citas eh, bien interesante. Mira lo que dice acá, la Rivian Herald de agosto 26 de 1890 dice.
La razón por la que las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el consolador, como uno quien reprueba, quien advierte, quien lo reprende diciendo, este es el camino. O sea, que ¿qué ha querido el diablo, Brenda? Que nosotros no entendamos que Jesús es el consolador, Ujú. ¿ves? Es con su parte divina. Y lo ha bloqueado. Y es que definitivamente la Trinidad, Brenda, la Trinidad no es más que la doctrina católica, católica. Es una doctrina católica que se ha estado enseñando por tiempo y tiempo y tiempo. Ahora, mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro. Es un poco confuso, Primero de Pedro 1:10, pero cuando tú lo lees bien, pues vas a poder percibir el mensaje que quiere transmitir, ¿no? Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice, versículo 10. Primera de Pedro 1:10. Los Escucha pro- esto. yeah. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, Pedro acá está hablando de los profetas, le está hablando en su epístola al pueblo de Israel y le está diciendo que los profetas que les profetizaron a ellos les hablaron de la gracia destinada a ellos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, que esos profetas indagaron, como Daniel que leía los escritos de Jeremías, acerca de esa gracia. Querían entender más las profecías del Mesías. Pero escucha lo que dice acá, versículo 11, escudriñando qué persona. El ¿Quién era el Espíritu Mesías? de ¿Qué Cristo. persona? ¿Y El qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba Mm, en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y sus glorias venideras? O sea, acá me está diciendo que los profetas, la revelación que recibieron fue por el Espíritu de Cristo que vivía en ellos y les mostraba de antemano, antes de que sucediera, los sufrimientos que él mismo iba a tener como hombre. wow, amén. ¿Ves? Es más, Segunda de Corintios capítulo 3. Ahí sí pues nos acaba de dejar más, con más evidencias pues, para el que las quiera entender. Segunda de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios. Y vamos a buscar del capítulo 3. Mira lo que dice, versículo 16. Pero Sale. cuando se conviertan, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Es decir, hay un velo. Y luego dice, el Señor es el Espíritu. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cómo así? ¿Libertad de qué? Bueno, esa libertad de la que habla el profeta Isaías en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. ¿Qué libertad? Libertad del pecado. Pero aquí me está diciendo que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, Jesús no solamente me perdonó mis pecados y me liberó de la carga del pecado de mi vida pasada, sino que Jesús me da libertad a través de su Espíritu de los pecados y de las tentaciones presentes. O sea, me santifica. Y luego sigue diciendo, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nuevamente repite, somos transformados de gloria en gloria
en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Nuevamente acá me está diciendo que la transformación del carácter, la conversión, el nuevo nacimiento, no es algo que le podamos atribuir a un tercer Dios, sino que es la obra del Espíritu del Señor y que debemos mirarlo a Él a rostro descubierto para ser transformados por su Espíritu. Y sigue diciendo, por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. O sea, volver a ser lo que fue Adán antes de caída, la imagen de Dios, por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, Brenda, hay tanta, pero tanta evidencia en la Escritura de que la justificación por fe, y por eso es que la justificación por fe implica justicia imputada, Cristo muriendo como hombre y derramando su sangre por mis pecados como Hijo de Dios, hecho carne, y Cristo resucitado, ascendiendo al cielo e impartiéndonos su divinidad, imputada, impartida. Ambas vienen de Cristo, ambas vienen de Cristo, y por eso es que Él es el único medio de justificación, y por eso es que la Trinidad es incompatible con la justificación por fe, porque Mm, en la justificación tú solamente recibes a Jesús como único medio que el Padre da para ser justificado, tanto en su sangre como en su espíritu. Eres hecho justo por la fe, pero en la Trinidad tú tienes que recibir a un tercer Dios para ser justificado. Entonces ahora ya Jesús no es el único medio de justificación. Te has inventado otro medio de justificación que no existe en la Biblia. Eso es. no sería imposible, claro, está claro. ¿Cómo, hermana? El espíritu no añade otra justicia. Exactamente, exactamente. Ahora mira nada más lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, creencia página 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Eso es la creencia 234 del Catecismo Católico. Bueno, ¿cómo así? Que la Trinidad es la verdad central. Claro, porque es que, escucha esto, cuando tú pones una Trinidad de tres dioses, ya quitas a Jesús como único medio de justificación. Cuando tú te inventas un tercer Dios, ya Jesús no es el único medio de justificación que el Padre ha dado. Tienes un tercer Dios al que tienes que acudir para que te santifique. Pero cuando tú entiendes que, como lo dice Elena de White, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Pues tú entiendes que Jesús tiene dos personalidades, dos naturalezas, una divina, una humana, que por la divina muere en la cruz y derrama su sangre, y por la humana nos imparte, y por la divina nos imparte su espíritu. Así que encierra todo el plan de la redención, justicia imputada y impartida, y todas me dirigen a mí como pecador y como creyente a Jesús. ¿En qué piensas ahora, Brenda? ¿Hay alguna pregunta? No, está bien claro. Esto todo aplica a la justicia de Cristo. Eso es una sola cosa y ya. Claro, claro. Y la Iglesia Católica quiso siempre y quiere siempre, y por eso le llama la central, la verdad central del Evangelio, porque para ellos, esta es la principal doctrina, porque es la doctrina
que más causa problemas. De hecho, de hecho, te voy a decir algo. De hecho, por eso en la Iglesia Católica y en el Concilio Mundial de Iglesias es tan importante la doctrina de la Trinidad, que fue fundado el Concilio Mundial de Iglesias en 1948 y que por cierto forma parte, es miembro de la ONU, ¿no? Así que el Concilio Mundial de Iglesias, donde reúnen las iglesias del mundo, ellos dan consejería en la ONU sobre las políticas del mundo en cuanto a educación, economía y todo. Y, y bueno, todas las hijas, es que yo no entiendo cómo la gente no entiende esto, Mm, que Apocalipsis 17 dice que la gran ramera está embriagando al mundo o tiene embriagado al mundo con el vino de su fornicación. Eso incluye la Trinidad. Y sus hijas hacen lo mismo. Y tú miras alrededor, ¿qué iglesia no cree en la Trinidad? mm, Los únicos que no creen en la Trinidad son los unitarios que también están equivocados, ¿ves? Porque malinterpretan la escritura. Pero ¿qué iglesia no cree en la Trinidad? ya. Entonces, es bien complicado eso, bastante complicado. Mm, Ahora mira lo que dice, por ejemplo, en el Catecismo Católico, creencia 233. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no son los nombres de estos. ¿Ve? Pues no hay más que un solo Dios y Padre Todopoderoso y su Hijo y único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Entonces, la Iglesia Católica dice que por esa razón, por esa doctrina, es que las personas deben ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creen en tres dioses. ¿Ves? Entonces, todo esto, tengo, tengo un montón de información, pero pues no te la puedo leer toda. Tengo que salir a una reunión que tengo, pero definitivamente, Brenda, nos han hecho creer cosas muy equivocadas. Y es por eso que Elena de Huay, en el libro Mensajes Selectos, escribe citas como esta. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de la salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Ahora, ¿te puedes imaginar que dice acá que no hay uno en 100 adventistas que entiendan el plan de la salvación? Y tú le preguntas a una persona adventista, eh, ¿comprendes el mensaje de la justificación por fe? Ah, sí, yo entiendo eso. No, cuando te pones a estudiar no hay uno en 100. No hay uno en 100. No está diciendo que hay uno en 100. Dice que no hay uno en 100. ¿Ves? Y si no hay uno en 100 que entiende el plan de la salvación entre los adventistas, mucho menos entre las iglesias caídas, entre mm. los así llamados protestantes. Mucho menos, Brenda. Dice bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo, no en los nombres Ajá, del Padre y el Hijo, es su nombre. Deuteronomio dice Jehová Dios uno es. Je- exacto, Jehová nuestro exacto. Dios, Jehová es uno. Así es. Entonces, pues yo creo que Tremendo vale la estudio. pena que nosotros y a todas las personas que nos escuchan, que podamos indagar más Ujú. sobre estas verdades, porque definitivamente no es fácil a veces, no es fácil aceptar, aceptar que hemos estado engañados toda la vida. Eso no es fácil, no es fácil. Pero yo digo una cosa, si una persona realmente lo que está buscando es su salvación, pues bueno, por lo menos de ese tiempo para indagar, porque es que no hay forma de que tú puedas probar la Trinidad en la Biblia, ¿ves? Mm.
Y hay algunos pasajes del espíritu de profecía muy mal interpretados, pasajes como por ejemplo este. Dice, tres son los que dan testimonio del cielo, dice que el trío celestial, habla de Elena de White, por ejemplo, hay algunos pasajes en el espíritu de profecía que habla de los tres poderes de las tres personas. Es que eso no tiene ningún problema, pues que Elena de White está hablando del Padre, Dios es espíritu, está hablando del Hijo como hombre y de la personalidad divina. O sea, pero no está diciendo que son tres dioses, está hablando de tres personalidades, el Padre, el Hijo en su forma humana y la parte divina del Hijo, porque es lo que dice Elena de White, el Espíritu Santo es el Mm, Espíritu de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Entonces, desde ese punto de vista, claro que hay tres, porque antes de que Jesús viniera a encarnarse, solamente estaba el Padre, el Dios Todopoderoso, y su Hijo Jesucristo, que también compartía la misma naturaleza divina del Padre, pero no estaba la forma humana de Cristo, el representante del hombre hecho carne. ¿Ves? Entonces, las personas no entienden eso y por eso dicen, no, es que son tres dioses. No, no, no. Está hablando de el Padre, personalidad humana de Cristo y personalidad divina de Cristo. Por su humana, nuestro abogado, por la divina, nos transforma, nos convierte y nos da el nuevo nacimiento. ujú. Amén, Bueno, Brenda, amén. ya me Nos, pre- toca irme. nos preparamos para el otro, el próximo lunes, si Dios quiere. Amén. Amén. Vamos Oramos a orar. entonces. Ya. Oremos. Padre bondadoso, te damos muchas gracias por tu grande amor y tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que esta tu verdad pueda llegar a cientos de corazones y que cientos de corazones puedan recibir esa palabra que sale de tu boca, Señor. Amén. Danos discernimiento y humildad, Señor, sobre todo para poder predicar estas verdades. En el nombre de Jesús, Amén, amén. Señor.